Hola comunidad ICIP, ¿sabías que en ARGIS se puede representar el número de casos de leishmaniasis por departamento? A continuación, se explicará cómo realizar el proceso de limpieza en Excel para luego representar el número de casos usando una simbología específica. Para el desarrollo de este ejemplo vamos a aperturar el entorno de ARMAP y dentro de este vamos a cargar el shapefile que se encuentra dentro de la sesión 14. En el ejemplo 8, en archivos utilizados data tenemos un shapefile correspondiente a los departamentos de Perú. La aperturamos y también tenemos un archivo Excel correspondiente a los datos del MINS. Sin embargo, no vamos a aperturar este Excel, sino lo vamos a abrir directamente desde nuestro navegador de carpetas. En el archivo o en la carpeta Archivos utilizados data, aperturamos con doble clic los datos del Ministerio de Salud que han sido descargados. Acá podemos observar los casos e incidencia acumulada de leishmaniasis para Perú en las fechas o en el periodo de 2019-2020 por cada uno de los departamentos. Observamos, por ejemplo, para 2020 esta es la columna de total y para 2019 también, y estas columnas corresponden a la incidencia acumulada. Vamos a copiar toda esta data en otra hoja y en este caso vamos a eliminar esta hoja. Simplemente vamos a dar clic sobre esta, mover o copiar, seleccionamos crear una copia, mover al final de la hoja de datos MINSA, aceptar, y a este le vamos a cambiar el nombre. Con doble clic aquí vamos a colocar datos y aquí vamos a realizar el proceso de limpieza. Por ejemplo, vamos a eliminar estos dos campos o filas y en este caso vamos a colocar T-2020 ya que corresponde al año 2020 y aquí T-2019. Vamos a eliminar estas columnas ya que solamente necesitamos una columna para departamentos para el total de casos de leishmaniasis al 2020 y al 2019. También vamos a eliminar la columna A que no hace referencia a ninguno. Y por último la fila del total, ya que no nos interesa, solo nos interesa tener todos estos datos. Posterior a ello, vamos a seleccionar todo esto y vamos a colocar unos bordes. Finalmente vamos a guardar los datos, archivos, guardar como, examinamos dentro de la misma carpeta y le vamos a decir que lo guarde con tipo CSV delimitado por comas, en este caso CSV UTF-8. Le vamos a dar otro nombre, en este caso datos _1, guardar, le decimos aceptar. Aquí observamos también cómo se debe estructurar nuestro archivo Excel para que este pueda ser abierto dentro del entorno de ARMAP. Es importante tener una columna la cual va a asociarse hacia o con el shapefile correspondiente. Nosotros vamos a abrir la ventana de atributos y aquí vamos a explayar esta ventanita. Podemos observar que tenemos un campo de departamentos, entonces con este campo nosotros vamos a poder relacionar. Vamos a cerrar esta ventana y aquí vamos a agregar el archivo desde ADData que se encuentra o que le hemos guardado dentro de la sesión 14, ejemplo 8 en data, correspondiente a datos1.csv. Agregamos y posterior a ello vamos a realizar el join, es decir, la unión entre ambos archivos. Vamos a dar clic derecho sobre nuestra capa shapefile departamentos, elegimos Join and Relates, Join, vamos a elegir en este caso en base al campo Department, luego datos 1 CSV y en base también al campo departamentos, validar, y una vez validado cerramos y le decimos OK. Vamos a abrir ahora la tabla atributiva de los departamentos y aquí podemos observar que hay valores nulos porque para Amazonas no se han encontrado casos de leishmaniasis, para Arequipa, para Callao, tampoco para Ica ni Moquegua. Tacna y Tumbes tampoco, y los demás sí tienen cada uno sus casos.
Vamos a abrir nuestro archivo Excel de datos y observamos que en Amazonas sí hay casos detectados, también en Tumbes, y en los demás que hemos observado no hay casos detectados. Por ejemplo, aquí teníamos Amazonas, Arequipa, Callao. Aquí vamos a buscar. En Arequipa efectivamente no hay casos, en Callao tampoco. Vamos a seguir buscando. En Ica tampoco habían. Moquegua, Tacna y Tumbes. En Moquegua tampoco hay casos, en Tacna tampoco, pero en Tumbes y Amazonas sí. El inconveniente que había era que aquí estaba con un espacio y en el caso de Tumbes aquí también contaba con un espacio, entonces no ha podido leer correctamente. Vamos a guardar nuevamente, cerramos esta ventana. Vamos a eliminar la capa de departamentos y de CSV. Al agregar departamentos nuevamente, esta no va a conservar los datos o los campos que antes hemos relacionado. Ahora nuevamente agregamos la data de datos 1 CSV, agregar, vamos a abrir para poder observar, en este caso ya ha sido corregido, y vamos a realizar el mismo procedimiento, Join and Relates, Join, en base al campo departamentos, validar, cerrar y OK. Abrimos nuevamente la ventana atributiva, nos desplazamos y en este caso observamos que ya Amazonas sí contiene sus casos y también Tumbes. Entonces, para poder conservar los campos que se han unido, vamos a dar clic derecho y vamos a exportar como si fuera un nuevo shapefile. Damos clic en Data, Export Data. Vamos a redirigirnos, en este caso sí, vamos a elegir lo correspondiente a sesión 14, ejemplo 8, y en la carpeta de resultados vamos a colocar Depart, subguión, ley, que hace referencia a la enfermedad de leishmaniasis, .shp, salvar y OK. Nos pregunta si queremos aperturarlo, le decimos que sí y vamos a remover ya los otros archivos. Vamos a abrir su tabla atributiva y aquí ya podemos observar el total de casos para el año 2020 y 2019 de leishmaniasis y también aquellas que no tienen casos presentados. Posterior a ello, ahora vamos a crear la simbología, vamos a abrir las propiedades y nos vamos a dirigir a la pestaña de Symbology. En este caso vamos a elegir en base a cantidades y vamos a seleccionar 2019. Podemos elegir esta paleta de color o incluso cambiar otra paleta de color, por ejemplo, tonalidades de rojo o en este caso de verde a rojo, donde aquellas zonas más rojas son aquellas que han presentado más casos y las verdes aquellas que tienen menos casos. Aplicamos y aceptamos y podemos observar así para el año 2019 que se presenta un mapa de esta manera. Podemos agregar desde la carpeta de resultados la capa de departamentos y a estas aplicarle la misma simbología, pero en este caso utilizar el año 2020. Aplicamos y aceptamos y así podemos observar activando y desactivando cuál ha sido el cambio. Por ejemplo, observamos que para el año 2019 el departamento de Junín tenía casos en la zona roja, es decir, más de 454 casos, mientras que al 2020 sus casos han disminuido porque se muestra en un rango de 239 a 310. Lo mismo pasa con los departamentos, en este caso de Lima y de Ancash. Esos tres departamentos son los únicos que han sufrido cambios, en este caso han disminuido la cantidad de sus casos de leishmaniasis. Entonces de esta manera es como nosotros podemos primero limpiar nuestra base de datos, en este caso correspondientes a la cantidad de casos de leishmaniasis y también ingresar estos datos para poder relacionarlos o agregarlos dentro de una capa shapefile, en este caso la capa de departamentos del Perú, y aplicar una simbología para poder observar aquellos departamentos que presentan la mayor cantidad de casos y aquellos departamentos que presentan poca cantidad de casos.